Tenemos en la línea telefónica a Diego Petersen, amigo y colega periodista, analista político y también escritor. Le agradecemos enormemente que nos tome esta llamada porque, bueno, pues como en su columna diaria, en Tres Patadas, en el periódico El Informador, ha hecho un seguimiento puntual de todo el sexenio de Enrique Alfaro, pero en los pasados 3 días le dedicó específicamente una columna a distintas áreas de evaluación del gobierno de Alfaro, un balance político, un balance de la gestión y también un balance en lo que deja en materia de seguridad pública. Diego, gracias de nuevo por aceptar conversar con nosotros y cómo estás valorando el final del sexenio de Enrique Alfaro. Al contrario, don Rubén y Jesús, es un placer siempre estar con ustedes. Pues bueno, yo creo que es un final de sexenio, digamos, donde todo está un poco exacerbado, ¿no? Creo que el informe que vimos ayer, bueno, fue un acto apoteótico donde hay una curiosa necesidad de reconocimiento, porque Sí. no es que la gente no le reconozca, sino que hay una necesidad de ser, digamos, visto como alguien que realmente cambió el rumbo del Estado. Ayer se atrevió a defender de que había una refundación de Jalisco porque había hecho 6 reformas constitucionales, ¿no? Es decir, que es más o menos el promedio de lo que hace cualquier gobernador, unos para mejor, otros para peor. Pero en fin, me parece que estamos viendo un sexenio que termina muy lejos de la expectativa que generó en un principio, sobre todo en lo político, muy lejos de lo que prometió en materia de seguridad, ¿no? Por más que él, digamos, tenga ese gran combate estadístico de delincuencia, Así tenga es. cifras, siempre ahora sí que parafraseando al propio gobernador, ¿no? Pues no, hay miles de gente sufriendo y ellos se esconden detrás de una cifra. Exactamente. Diego, señalabas una cosa muy importante en la primera columna, decías que probablemente Enrique Alfaro ha sido el gobernador más poderoso en las últimas décadas. Sin embargo, este gran poder, que incluso al entrar al gobierno, o desde antes, en aquella foto, reunión, meeting, declaración frente a la rotonda de los jaliscienses ilustres, antes de tomar el gobierno se proclamaba o se postulaba de alguna manera como un opositor a nivel nacional en contra del gobierno que estaba entrando de López Obrador, pero todo eso se fue debilitando, dilapidando a lo largo del sexenio. Sí, yo creo que son dos circunstancias. Dios. Una es, por supuesto, como el poder del gobierno central, el gobierno federal, que fue realmente central de López Obrador, fue creciendo en detrimento de cualquier otra cosa que se moviera en el país. Y la segunda es la manera en que el mismo Alfaro fue dilapidando por una falta, digamos, de capacidad de construcción más allá de su voluntad, que es yo creo que sí el gran problema de Enrique Alfaro, que cuando no se hace lo que él dice, no tiene manera de negociar o de trabajar con quien está en desacuerdo con él. Y entonces se fue aislando no solo, primero, el distanciamiento con el gobierno federal, sino aislando de sus propios partidos y de sus propios cuadros. Entonces, al final me parece que es un gobernador que termina muy solo, sin escuchar a nadie, salvo quizás a una o dos personas que se mantuvieron cerca de él, y lo que parecía, recordarán que uno salía de Guadalajara y en otros estados decían, ay, qué buen gobernador tienen, se hablaba de la posibilidad de que Alfaro fuera el candidato de oposición, era Uh-huh. como el gobernador de oposición visible, ¿no? Y terminó ni siquiera participando en la elección, no solo como candidato, sino que su grupo político queda ahí ahora sí que desbaratado. El día de ayer dice, a lo mejor nos volveremos a ver en otra campaña, no sé Exacto. si lo dijo para generar expectativa, justamente para no matar al grupo político, o porque esté pensando ir a pelear el partido. Pero me parece que incluso dentro del partido, alguien que siempre, de MC, ¿no? Que siempre renegó del partido, dijo que él no pertenecía al partido, pues me parece que ir a pelearlo ahora va a ser un poco complicado. Por supuesto. En otras áreas, ¿cómo evalúas el gobierno de Alfaro? Hay también lo señalas, una necesidad siempre como de reconocimiento de decir yo lo he hecho mejor en toda la historia.
y en su campaña publicitaria, en el sexto informe, dice que se tiene el mejor sistema de educación, el mejor sistema de salud y, entre otras cosas, el mejor sistema de transporte público de todo el país. Es creíble esto y también en conjunto sí cumplió esta gran promesa de refundar la vida pública de Jalisco como ofreció al llegar al gobierno, digo. Oye, pues ahora sí que habría que decirle como se le dijeron a aquel, qué poco has viajado, ¿no? Que basta salir un poquito para entender pues, que el sistema de transporte público sí es cierto que ha mejorado, y ha sido una mejora, yo diría, continua desde Emilio González Márquez hasta ahora. Pues sí, ha mejorado el transporte público, está muy lejos de ser un buen sistema de transporte público el de Guadalajara. La ruta empresa se la dejan ya hecha, ¿no? Y lejos de avanzar, ha habido un retroceso en la calidad del servicio de las famosas rutas de empresa, que no funcionaron con Aristóteles, tampoco funcionaron con Alfaro. Decir que porque hay el macrobús es mejor que la 360, pues casi cualquier, no es que el macrobús del peribús sea malo, sí. Que casi cualquier cosa era mejor que la 360, ¿no? La línea 3 se la dejaron ya hecha, ya nomás la L con los últimos 1,000 millones de gobierno federal la concluyeron y la echaron a andar. Un Citeur que ya funcionaba y que ahora me parece que deja mucho que desear en otras áreas. En fin, me parece que eso está muy lejos. En educación no creo para nada que seamos el mejor sistema del país, ¿no? Es decir, simplemente hay otros estados donde la calidad educativa, lo que es que se dejó de medir, era mejor. Ellos están muy contentos con el sistema que pusieron durante la pandemia y que luego lo dejaron, que creen que está muy bien la educación. Pues probablemente estén muy contentos con lo que hicieron, lo cual no lo hace el mejor sistema de salud, de educación. Y el de salud también hay muchos indicadores, ¿no? Es decir, por ahí Víctor González Romero lo comparaba en términos de la expectativa de vida al nacer, ¿no? Y bueno, por supuesto que ahí Nuevo León va adelante, porque Nuevo León no tiene zonas rurales, ¿no? Entonces, me parecen innecesarias y absurdas esas comparaciones, de decir somos el mejor de, cuando no es así. El mejor sistema de salud del país está en la Ciudad de México, mucho, ¿no? Por la centralización, claro. ¿No? Lo cual no quiere decir que el sistema no haya avanzado. Creo que lo que se construyó en salud, en términos de hospitales, en ese sexenio fue bueno, pero la mayoría del sistema es federalizado, ¿no? Es decir, la mayoría, entonces no tiene ningún caso andar haciendo esas comparaciones. Así es. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Quería preguntarte, Jesús, qué gusto. Igual, quería preguntarte, Diego, tu balance es y lo comentas en la primera columna, ahí donde describes cómo Alfaro se va quedando aislado, planteas la relación con los medios de comunicación, que ha sido bastante fuerte a lo largo de este sexenio, constantes críticas de parte del gobernador a la actuación de la prensa. No solo preguntarte, digamos, por tu punto de vista de cómo fue la relación con la prensa y los medios, sino también en un contexto más amplio en materia de derechos humanos, considerando que en este sexenio ocurrió el halconazo tapatío, la represión y detención arbitraria de decenas de personas en torno a la Fiscalía en 2020, y ahorita los colectivos defensores del territorio advierten que ya van 7 asesinatos de defensores de derechos humanos y territorio en lo que va el gobierno de Enrique Alfaro. A ver, en la parte de relación con los medios, creo que es exactamente igual que todo gobierno populista, ¿no? Es decir, lo vemos en todos los gobiernos populistas, construir a la prensa como enemigo es una necesidad y una forma, digamos, de ponerse ellos en el centro de la victimización, ¿no? Y entonces, lo hizo López Obrador todo el sexenio, lo hace Trump, lo hace Alfaro. Tampoco en esto es que sea, digamos, el único. Ahora, en particular, la forma en que se relacionó Enrique Alfaro con la prensa, me parece que es muy torpe, ¿no? Porque, digamos, ni siquiera sale ganando él en esta batalla. Normalmente los populistas suelen dar esa batalla y ganar sobre los medios, y me parece que Alfaro ni siquiera lo logró. Es decir, Alfaro terminó siendo mucho más un personaje de caricatura, de cartón político, que un personaje que se le viera como fuerte o que alguien lo construyera como el gran líder, ¿no? No, ni siquiera lo logró.
Creo que fue muy una relación muy pensada, o sea, porque tampoco es que dejó de haber dinero, ¿no? Hubo dinero, pero para ciertos medios, la manera en que compraban las portadas, ¿no? De los periódicos, entre comillas, amigos, porque acaban siendo puros periódicos que no circulan sino en digital, ¿no? Uh-huh. Con unas portadas verdaderamente apoteóticas, una necesidad de verse retratado para tener el autorreconocimiento. Entonces me parece que sí, es una relación con todas las características populistas, pero además mal llevada a cabo. Y en materia de derechos humanos y en general, digamos, lo que tiene que ver con la violencia desplegada en el Estado, me parece que el balance es muy negativo. Es decir, más allá de que él diga que bajó los delitos, ¿no? Que hay que decir, bajaron las denuncias, ¿no? Hicieron todo lo posible para que nadie denunciara y lo lograron, ¿no? Y probablemente sí en algunos delitos haya una reducción real. Tampoco, no podemos saberlos por la cifra negra. Pero pongamos el caso de robo de autos, que sí, ahí hay casi nulas cifra negra, sí hay una reducción real. Y muy bien, yo creo que eso hay que reconocer, que se bajó el robo de autos. Lo que no bajó es el número de asesinatos acumulados en el sexenio, más allá de que ellos digan que hay una pequeña tendencia a la baja del 2020 para acá, ¿no? Que es probable que también sea cierto. Y digo es probable porque lo que pasa es que no se está midiendo toda la violencia generada por la desaparición de personas. Exacto. Siempre se anuló eso. Y la parte que tiene que ver con las víctimas, que son los defensores del territorio de derechos humanos, no es sino otro reflejo más de el control territorial que tiene el crimen organizado en el Estado. Entonces, nunca lo atendieron, ni el control territorial, ni la desaparición, ni la desaparición o muerte de defensores del territorio y de los derechos humanos, porque son parte del mismo sistema. Abandonó el gobernador Alfaro, hay que decirlo con todas sus letras, el territorio en manos de los jefes de plaza, que simplemente llamarlos jefes de plaza me parece que es un reconocimiento de la derrota del Estado. Terrible, sí, coincido. Así es, Diego. Pues te agradecemos enormemente que nos compartas esta lectura, este análisis, Diego, y gracias por conversar para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Al contrario, como siempre, un placer platicar con ustedes. Les mando un abrazo. Igualmente, un abrazo de regreso, Diego Petersen, periodista y escritor, y bueno, en su faceta de analista político, pues nos está compartiendo justamente esta lectura de cómo está cerrando el gobierno de Enrique Alfaro. Nos vamos a una pausa y nosotros regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 este jueves 7 de noviembre.